Notificación-verificación. Les damos la más cordial bienvenida al tema Notificación-verificación, a través del cual les daremos un breve resumen de los siguientes temas. Normatividad, notificación, marco jurídico de la notificación, procedimiento del buzón tributario, elementos del acto a notificar, lugares donde se pueden practicar las notificaciones, tipos de notificación, formatos para la notificación, notificación por estrados, verificación, fundamento legal, proceso de entrega-recepción, descargo de órdenes de verificación, proceso de diligencia de verificación en campo, tipos de inmuebles donde se desarrolla la verificación, protocolo para la diligenciación de la notificación y verificación, normatividad, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14, 16 y 31, fracción cuarta, Código Fiscal de la Federación, artículos 10, 12 y 13. Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículos 5, 6, 7, 8, 11, 13 y 45. Resolución miscelánea fiscal, reglas 2.1.6, 2.2.7, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.12.2. La notificación es el acto jurídico a través del cual la autoridad fiscal informa el contenido de una resolución administrativa a las y los contribuyentes, representantes legales o terceros relacionados. Marco jurídico de la notificación. Buzón tributario. Es un sistema de comunicación electrónico en el que la autoridad realiza la notificación de cualquier acto administrativo emitido en un documento digital. Las y los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. De acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Procedimiento del buzón tributario. Al contribuyente se le envía un aviso a través del mecanismo que designó en términos del tercer párrafo del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación y cuenta con 3 días hábiles para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. La notificación surte efectos al día siguiente a aquel en que le sea enviado el aviso. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se considerará realizada al 4º día, contando a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el referido aviso. En el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación se menciona que los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Primero, constar por escrito en documento impreso o digital. Cuando se trata de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deben transmitirse codificados a los destinatarios. Segundo, señalar la autoridad que lo emite. Tercero, señalar lugar y fecha de emisión. Cuarto, estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Quinto, ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deben contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Sexto, señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. El artículo 136 del Código Fiscal de la Federación menciona que las notificaciones
se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas. Las notificaciones también se pueden efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo si se trata de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos. Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. Tipos de notificación. El Código Fiscal de la Federación establece los tipos de notificación en su artículo 134, de cuyas fracciones se desprende lo siguiente. Primero, notificación por buzón tributario, personal o correo certificado. Segundo, notificación por correo ordinario o por telegrama. Tercero, notificación por estrados. Cuarto, notificación por edictos. La notificación personal. Este tipo de notificación se encuentra prevista en el artículo 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación y es aplicable cuando deban notificarse de manera personal citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos de actos administrativos que puedan ser recurridos. En los plazos fijados, en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo, y el 25 de diciembre, de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales debe efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles puede concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Si se trata de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día, conforme al artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Continuamos con los formatos para la notificación, misma que considera ciertas formalidades establecidas en las disposiciones fiscales, por lo que debe quedar constancia de la diligencia, para lo cual se utilizan formatos vigentes para actos de notificación y los criterios para su llenado. Acta de notificación. Documento mediante el cual constan la fecha, hora, persona con quien se entendió la diligencia. Se realiza para dejar constancia de la entrega formal del documento. Citatorio. Se utiliza cuando no se encuentre al contribuyente o su representante legal. Se realiza con la finalidad de que el contribuyente espere al día hábil siguiente. Acta circunstanciada. Documento que describe de forma detallada las acciones u omisiones conocidas durante la diligencia. Informe de diligenciación. Documento que debe llenarse si se trata de la diligencia de requerimiento de obligaciones omitidas, si el resultado obtenido en la diligencia es no localizado. Con el fin de que las actas de notificación contengan elementos con los cuales pueda determinarse la actuación, es necesario que cumplan con las formalidades establecidas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Una vez constituido legalmente en el domicilio donde deba llevarse a cabo la diligencia, el verificador, notificador y ejecutor asentará la forma en que se cercioró de que el domicilio en el que se constituye es el correcto y el mismo que se señala en el documento.
Cada vez que se mencione que se requiere la presencia del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento y ésta no pueda atender la diligencia, se deberá justificar dicha circunstancia e indicar expresamente que se solicitó su presencia. Indicar la respuesta de quien atiende y señalar por qué razón no se encontró el contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento. Es importante que el verificador, notificador y ejecutor haga la mención de que la persona que atiende la diligencia es mayor de edad y tiene capacidad legal para realizar el acto. Se debe circunstanciar que se actúa en el lugar correcto y con una persona que informará al interesado, a efecto de que la diligencia surta los efectos legales correspondientes. En cada hoja del documento donde se haya atestado algún texto o espacio, deberá colocar de puño y letra en la parte inferior la siguiente leyenda: lo testado no tiene validez, conste, seguido de la firma del verificador, notificador y ejecutor. Citatorio. De acuerdo con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en caso de que en el domicilio no se encuentre alguna persona con quien pueda realizarse la diligencia o quien se encuentre se niegue a recibir el citatorio, se fijará el citatorio en el acceso principal del lugar y el notificador levantará una constancia. Momentos en que debe requisitarse el citatorio. Cuando al acudir al domicilio del contribuyente para intentar realizar una notificación y éste no se encuentre, pero haya una persona que tiene una relación laboral, familiar, entre otros, con el contribuyente y lo reciba para informarlo a la persona buscada. Cuando el domicilio se encuentre cerrado, es un lote baldío. Cuando haya otro contribuyente en el domicilio, en estos casos el citatorio se fijará en el acceso principal del inmueble. Cuando la persona que atienda la diligencia se niegue a recibir el citatorio, se fijará en el acceso principal del inmueble. El acta circunstanciada es el documento mediante el cual el verificador, notificador y ejecutor describe en forma precisa las acciones, omisiones o irregularidades detectadas durante el desarrollo de la diligencia, mismas que deberán realizarse en modo, tiempo y lugar y con las formalidades establecidas en la legislación fiscal. La base de la notificación será por estrados o edictos. Con la finalidad de dar el suficiente soporte a la notificación por estrados o por edictos, es necesario plasmar en el acta circunstanciada todos los hechos por los cuales no es posible notificar al contribuyente de forma personal, pues esta documental es la base para este tipo de notificaciones. Notificación por estrados. De acuerdo con la fracción tercera del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que procede la notificación por estrados de los actos administrativos cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que señaló para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, se oponga a la diligencia de notificación, se coloque en el supuesto previsto en la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, desaparezca, en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código. Definición del término no localizado y no localizable. No localizable. Está ausente de manera temporal por periodos indeterminados del domicilio fiscal. Se sabe con certeza dónde puede ser ubicado, lo que no implica que no sea localizable en dicho domicilio, sino que en el momento en que fue buscado no se le encontró. No localizado. Se desconoce su paradero, cualquiera que sea el motivo, lo cual hace que de ninguna forma se le pueda encontrar, al estar ausente de forma total del domicilio. Causal de oposición. Cuando quien notifica sí encuentre al interesado, pero éste se oponga a la práctica de la notificación, entonces se actualiza el supuesto previsto en el artículo 134, fracción tercera,
del Código Fiscal de la Federación y debe notificarse por estrados, pues el impedimento para que se realice la notificación personal es la voluntad de la persona interesada. La oposición se debe utilizar solo si es la persona interesada quien se niega a recibir la notificación, es decir, la o el contribuyente, representante legal, persona buscada o persona facultada en el domicilio. Para poder actualizar los supuestos de forma previa y necesaria, se debe identificar o acreditar personalidad de quienes se oponen. Causal de desocupación. El artículo 110 del Código Fiscal de la Federación señala que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, de acuerdo a la fracción quinta, desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información, o después de que se le hubiera afincado un crédito fiscal. Para los efectos de esta fracción, se entiende que la o el contribuyente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en 3 ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y por lo tanto no pueda practicar la diligencia en términos del Código Fiscal de la Federación. En este supuesto, se debe acreditar fehacientemente que en este periodo el particular desocupó el domicilio y no presentó el aviso correspondiente, para evitar que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, entendiéndose que este supuesto no se actualiza si en el plazo aludido el contribuyente cierra el local en donde se encuentra su domicilio. La notificación por estrados. De acuerdo a lo que menciona el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones por estrados se realizarán al publicar el documento que se pretenda notificar durante 10 días en la página electrónica que establezcan las autoridades fiscales. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en el que el documento se publicó. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del 11º día contado a partir del día siguiente a aquel en que se publicó el documento. Notificación por edictos. La notificación por edictos es la inserción del extracto de un acto administrativo que se hace en un medio masivo de difusión, escrita durante un tiempo determinado, con la finalidad de practicar la notificación y publicidad del acto. La notificación por edictos se hará conforme al artículo 134, fracción cuarta del multicitado Código, de donde se desprenden limitativamente los supuestos de procedencia de este tipo de notificaciones. Personas fallecidas y que se desconozca al representante de la sucesión. Persona física o representante legal de persona moral con domicilio fuera del territorio nacional. Conforme al artículo 140 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en cualquiera de los siguientes medios. Primero, durante 3 días en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, por un día en un diario de mayor circulación. Tercero, durante 15 días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general. Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se notifican. Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. La verificación. Facultad que ejerce la autoridad fiscal mediante la cual constata los siguientes datos. A. Los proporcionados en el Registro Federal de Contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro. B. Los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, declaraciones
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales pueden utilizar servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también puede ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal, así como para la actualización de la información en el Registro Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal de las y los contribuyentes. Lo anterior, con fundamento en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Las órdenes de verificación se emiten con fundamento en el artículo 27, apartado C, fracciones primera, inciso A, séptima y décima del Código Fiscal de la Federación en atención a 1. Mantener actualizado el RFC para conocer los datos proporcionados al RFC relacionados con la actividad económica que realiza la o el contribuyente en el domicilio manifestado. 2. La ejecución de programas estratégicos de las unidades administrativas para obtener información de las y los contribuyentes en apoyo a los diversos procesos ejecutados. El procedimiento de la diligencia de verificación en campo se debe realizar conforme a lo siguiente. El verificador, notificador y ejecutor realiza lo siguiente. 1. Localiza el domicilio del contribuyente y se cerciora que el domicilio donde se constituye sea el correcto. 2. Se presenta e identifica ante la persona que atiende la diligencia y explica el motivo de la visita. 3. Solicita la presencia del contribuyente o su representante legal. 4. Se identifica ante el contribuyente o su representante legal y expone el motivo de la visita. 5. Solicita identificación de quien atiende y si quien atiende es el representante legal, además solicita acredite su personalidad. 6. Realiza diligencia de verificación con quien atiende en el domicilio. 7. Verifica los datos del contribuyente manifestados al RFC. 8. Observa e investiga la información que aporta la o el contribuyente. 9. Valida los datos de identidad y ubicación del contribuyente y la información que se le proporciona. 10. Requisita el formato de orden de verificación. 11. Solicita se designen testigos. 12. Si existen discrepancias, lo asienta en la orden de verificación o en el acta circunstanciada. 13. Revisa la información recabada. 14. Solicita a quien atiende la diligencia y a los testigos firmen la orden de verificación. 15. Corrobora que la firma coincida con la asentada en la identificación. 16. Firma orden de verificación. 17. Entrega al contribuyente una copia de la orden de verificación. El verificador, notificador y ejecutor entrega las órdenes de verificación diligenciadas, las cuales pueden tener los siguientes resultados. Tratándose del domicilio, este puede ser localizado y no localizado. Tratándose del contribuyente, puede ser: se encuentra en el domicilio, no se encuentra definitivamente en el domicilio, no atienden en el domicilio. Los resultados de localización y no localización del domicilio fiscal pueden ser los siguientes. Tratándose de localización, localizado sin corrección y con corrección de datos. Por lo que hace al no localizado, los resultados pueden ser: no existe el número exterior, interior, no existe la calle, es un lote baldío, no existe la colonia o localidad, datos insuficientes. En relación a los contribuyentes, los resultados obtenidos pueden ser los siguientes: persona encontrada en el domicilio,
Contribuyente buscado. Representante legal. Persona distinta al contribuyente o representante legal, el cual informa del fallecimiento del contribuyente, que el arrendador no habita el inmueble, que el contribuyente asista eventualmente al domicilio, se negó a atender la diligencia. El siguiente resultado aplica si indican que el contribuyente no se encuentra en el domicilio manifestado al RFC. Esto puede ser por las siguientes razones: informante no adecuado, desconocen al contribuyente, cambio de domicilio, negocio o empresa, cambio de propietario, otro contribuyente en el domicilio el cual informa que el empleado ya no trabaja en la empresa o se negó a proporcionar información. Por último, hay otro contribuyente en el domicilio que no abrió o se observó domicilio deshabitado o empresa o negocio cerrado. Tipos de inmuebles donde puede desarrollarse la verificación. Estos pueden ser oficina virtual, estacionamiento, despacho de profesionistas, local comercial, industrias, fábricas y talleres, bodegas, entre otros. Por lo que es importante conocer las características del inmueble en que se realiza la verificación. Propiedad. Debe precisar la pertenencia del inmueble, propio, rentado o en comodato. Dimensiones. Determinar los metros cuadrados del inmueble. Condiciones. Espacio que ocupa el inmueble en donde se encuentra el domicilio que se verifica. Señalar las condiciones, es decir, si es bueno, malo o regular. Con fundamento en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, las actividades empresariales económicas pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Por otro lado, el domicilio en donde se pueda llevar a cabo las actividades económicas puede ser domicilio fiscal, si se trata de una persona física, el lugar donde se encuentre el principal asiento de sus negocios, donde realice el desempeño de sus actividades, o bien su casa habitación o entidades financieras, ahorro y préstamo. Tratándose de una persona moral, el local donde se encuentre la administración principal del negocio, o bien el que designe. En este orden de ideas, si se trata de una sucursal, esta será la registrada ante el RFC o no registrada. En la verificación, también debe obtenerse la información observada y proporcionada en el domicilio, por lo que se sugiere hacer preguntas como las siguientes. ¿Cuenta con personal? ¿El personal es contratado por el mismo contribuyente? ¿El contribuyente cuenta con equipo y mobiliario de oficina? ¿El contribuyente tiene mobiliario y equipo de oficina en otro domicilio? ¿El equipo de oficina es propiedad del contribuyente? ¿El contribuyente cuenta con vehículos? ¿Son propiedad del contribuyente? ¿Cuál es el uso? ¿Todos se encuentran en el domicilio que se verifica? ¿Hay maquinaria en el domicilio del contribuyente? ¿La maquinaria es propiedad del contribuyente? ¿El contribuyente tiene maquinaria en otro domicilio? ¿El contribuyente tiene mercancías en el domicilio? ¿La mercancía que se encuentra en el domicilio es propiedad del contribuyente? ¿El contribuyente tiene mercancía en otro domicilio? Es importante mencionar que el diligenciador realiza otras tareas en campo, mismas que en términos generales se encuentran previstas en la normatividad aplicable, como son realizar por lo menos 3 visitas al domicilio manifestado en el RFC, entrevistarse con vecinos en el lugar, con la finalidad de obtener la mayor información posible para la ubicación del contribuyente. Recuerda que los datos obtenidos al cerciorarse del domicilio correcto, así como la información adicional no asentada en el cuestionario revisado con anterioridad
y derivada de la información proporcionada por la persona que atiende la verificación, se deberá asentar en el acta circunstanciada. Es necesario conocer el protocolo para la diligenciación de la notificación y la verificación. El verificador, notificador y ejecutor debe aplicar el protocolo para la notificación-verificación para efectuar la diligenciación de actos administrativos, mismo que se encuentra definido en función de los supuestos bajo los cuales puede realizarse. En el protocolo para la diligenciación se presentan 3 supuestos. 1. Si la diligencia corresponde a una notificación y es atendida directamente por el contribuyente. 2. Si la diligencia corresponde a una notificación y no se encuentra el contribuyente, se niegan a atender la diligencia. No se encuentra a nadie en el domicilio o se encuentra una persona distinta a la buscada, debe dejarse citatorio y 3. Si la diligencia se trata de una verificación. Debemos identificar cuál es el supuesto que aplica para seguir el protocolo. Los 3 primeros pasos del protocolo se aplican de manera idéntica tanto para realizar una notificación como para efectuar una verificación. Pasos del protocolo para la diligenciación. 1. Buscar el domicilio, cerciorarse de los datos. Localizar el domicilio utilizando sistemas y herramientas institucionales con la finalidad de obtener datos adicionales que faciliten o agilicen la búsqueda. Al comprobar de los datos del domicilio, hay que observar los siguientes elementos. A. Que el nombre de la calle y la colonia coincidan. B. Que el número exterior e interior que ostenta el inmueble coincidan con el documento a notificar. C. En los casos en los que no existan datos oficiales observables, deben señalarse las referencias adicionales cercanas al domicilio y la descripción del inmueble. D. Confirmación de la persona que atiende en el domicilio que corresponde al contribuyente o persona a la que va dirigido el documento. 2. Se presenta e identifica ante la persona que atiende en el domicilio al mostrar su constancia de identificación que lo faculta como verificador, notificador y ejecutor y con su credencial de identificación correspondiente. 3. Solicitar la presencia del contribuyente, representante legal o persona buscada. Una vez que se identifica con la persona que atiende en el domicilio, se procederá a solicitar la presencia del contribuyente, su representante legal o de la persona a la que va dirigido el documento a notificar. Procedimiento a seguir cuando al constituirse en el domicilio, el verificador, notificador y ejecutor practica la notificación directamente con el contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el acto administrativo. 4. Explica el motivo de su visita. Cuando el verificador, notificador y ejecutor es atendido por el contribuyente, debe explicar de manera clara y precisa el objeto de su visita. 5. Tratándose del representante legal, solicita acredite su personalidad. Si la diligencia es atendida por el representante legal, además de identificarse, se le solicitará acredite su personalidad con poder notarial o bien con acta constitutiva. 6. Requisita el acta de notificación. El verificador, notificador y ejecutor llena el acta de notificación, para lo cual asentará los datos y circunstancias de tiempo, modo y lugar particulares a cada caso. 7. Revisa la información del acta de notificación. El verificador, notificador y ejecutor procede a revisar que el acta de notificación se encuentre debidamente requisitada y que cuente con las formalidades esenciales de la notificación. 8. Solicita al contribuyente firme el acta de notificación y el acuse de recibo. El artículo 135 del Código Fiscal de la Federación especifica que se debe recabar el nombre y la firma de la persona con la que se entiende la diligencia, para que se considere que fue practicada de manera legal. 9. Revisa la firma. Es necesario que el verificador, notificador y ejecutor
Corrobore que la firma coincida con la que se observa en la identificación presentada. 10. Firma el acta de notificación. El verificador, notificador y ejecutor firma el acta como persona funcionaria designada para realizar la diligencia de notificación y dejar constancia. 11. Entrega al contribuyente acta de notificación y documento a notificar. El verificador, notificador y ejecutor proporcionará un tanto del acto administrativo que se notifica, con firma autógrafa de la persona funcionaria que lo emite, así como un tanto del acta de notificación con firmas autógrafas. Ahora veamos el supuesto de diligenciación que se realiza cuando, al constituirse en el domicilio, el verificador, notificador o ejecutor no encuentra al contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el acto administrativo y procede a dejar el citatorio. Es importante resaltar que los 3 primeros pasos son iguales al procedimiento anterior, por lo que procederemos con el paso 4. 4. Informa a la persona que atiende que dejará un citatorio. Debe indicar que dejará un citatorio para que el contribuyente lo espere al día hábil posterior a una hora determinada y, en caso de que el contribuyente no lo espere, se entiende la diligencia con quien se encuentre o con un vecino. 5. Solicita a quien atiende la diligencia se identifique con identificación oficial. Solicita a la persona se identifique con una identificación oficial, así como diga la relación que tiene con el contribuyente y calidad que ostenta. En caso de no identificarse, se asentará su media afiliación. 6. Requisita citatorio. El citatorio debe señalar que el objeto de la cita al día hábil posterior es la notificación de un acto administrativo, mismo que deberá estar plenamente identificado y precisar el motivo por el que se deja citatorio. 7. Revisa información del citatorio. El verificador, notificador y ejecutor procederá a revisar que el citatorio se ha llenado correctamente y que cuente con las formalidades necesarias. 8. Solicita a quien atiende la diligencia firme el citatorio. Recaba el nombre y la firma de la persona que recibe el citatorio. 9. Revisa la firma. Es necesario que el verificador, notificador y ejecutor corroboren que la firma coincida con la que se observa en la identificación presentada. 10. Firma el citatorio. El verificador, notificador y ejecutor firmará el citatorio como persona funcionaria designada para realizar la diligencia y dejar constancia. 11. Entrega un tanto del citatorio a la persona con la que se entiende la diligencia. El verificador, notificador y ejecutor proporcionará un tanto del citatorio con las firmas autógrafas de las personas que intervinieron. 12. Se constituye nuevamente en el domicilio. El verificador, notificador y ejecutor se presenta en el domicilio el día y hora señalada en el citatorio para iniciar con la diligencia de notificación. 13. Solicita la presencia del contribuyente, representante legal, apoderado legal o persona buscada. En este punto, el procedimiento presenta 2 variantes. A. Que atienda la diligencia el contribuyente o representante legal. B. Que no se encuentre al contribuyente, representante legal, por lo que se entenderá la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino. Con esto damos por concluido el tema. Esperamos que la información les sea de utilidad en sus actividades. Gracias.